Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivos al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio,
El hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo, todo esto para bien de ustedes, se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como les conviene. Palabra de Dios. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y le preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Muy bien, cuando terminamos la lectura de este Santo Evangelio, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, dijimos palabra del Señor. ¿Y quiénes estuvieron el sábado pasado presentes? Muy bien. ¿Hicieron los deberes? No hicieron los deberes, pero muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos llevado una cita del Evangelio para poder transmitirla? Bueno, si la leyeron, si pusieron atrás el nombrecito atrás, intercámbienla con alguien que esté al lado y se la dan. Si no reciben ninguna, no importa, busquen una ustedes después. ¿Está? Y así seguimos haciendo un ensayo de conocer un poquito más
la palabra de Dios, de conocer un poquito más sobre Jesús, de conocer un poquito más de todo lo que hace a nuestro sentimiento de fe. Así que bueno, tómenlo, hacemos como una dinámica con esto. No pretende ser ninguna toma de examen, nada, es un compartir. Así que bueno, el que lo hizo, se lo da al otro y dice, toma, te regalo la palabra de Dios. Y ahí está. Y el que no recibió nada, pero lo leyó, dice, bueno, yo no recibí nada porque se ve que no tenía al lado alguien que haya venido o algo. No importa, vuelva a casa y acuérdese lo que leyó la semana pasada y lea el parrafito que sigue, complete el capítulo y van a ver qué lindo que es ir conociendo la palabra de Dios. Los animo, háganlo, es lindo y llena mucho el corazón. La palabra de hoy muestra a un Jesús que comienza a decirle al pueblo quién realmente es Él y para qué vino. Fíjense ustedes cómo vivía el pueblo, ¿no es cierto? Cuando Moisés le habla al pueblo del Señor, al pueblo elegido, y le dice, ¿no?, que tienen que tener más fe, que tienen que seguir transmitiendo la palabra de Dios con una verdad concreta. ¿Por qué? Porque cada uno tomaba la palabra de Dios y no estamos hablando, esto era antes de Jesús, en el Antiguo Testamento. Entonces, en ese momento había distintas versiones de una misma cosa interpretada por el que le parecía como debía interpretarla. Entonces, el enojo de Dios parece que fue grande, por eso le transmite a Moisés que dice, tengan verdad en lo que están hablando. Fíjense lo que están diciendo. Y entonces les dice, no sea cosa que tenga que reprenderlos. Y ellos recordaron lo que pasó en el Monte Horeb, cuando muestra aquí el Monte Horeb. Una desgracia muy grande le había ocurrido al pueblo con una explosión de un volcán y demás. Y el pueblo lo había pasado realmente mal, había muerto muchísima gente y demás. Y ellos lo tomaron como un castigo del Señor. Entonces, verte asustado para que reacciones, dicen, ¿no? Y ellos dijeron, parece que no estamos haciendo las cosas tan bien porque Moisés nos está llamando la atención. Y cuando el jefe habla, algo sabe, algo vio, algo está previendo. Entonces dice, no, cuidado, a ver si nos pasa lo mismo, porque eran bastante difíciles para eso, porque les dolía lo material más que lo espiritual. Así que bueno, dijimos, qué suerte, vino Jesús, la cosa cambió. No. Hoy todavía, hay muchos predicadores, hay mucha gente que se pone en un púlpito y piensa que es Él. Por eso nunca crean, nunca en aquel que desde cualquier lugar donde le toque hablar de la palabra de Dios diga, Jesús en este párrafo dijo que, pero yo digo, y en Argentina le preguntaríamos, ¿y vos quién sos? Y es así, ¿y vos quién sos? ¿Quién sos para decir, Jesús dijo, pero yo digo? ¿No es cierto? Eso me parece que demuestra que estamos muy flojitos, muy flojitos. Y no estoy hablando solamente del pueblo de Dios, estoy hablando de gente preparada, gente preparada. Tenemos que rezar muchísimo porque estamos viviendo momentos muy difíciles aún dentro de la iglesia. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Tenemos por un lado los obispos que están reunidos por allá por Alemania, se reúnen, hablan, tratan distintos temas que conmocionan. Luego tenemos también, muchas palabras que dicen ser oficiales y que también promueven muchas veces la incomodidad de los fieles. Así que
Por eso les digo, empecemos por el principio que les dije. Aférrense a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Lo que luego emane del hombre, sí, tomémoslo. Hay mucha gente de bien, mucha gente que hace las cosas muy, pero muy bien. Y nos servimos de eso también. Pero seamos muy cautos. Primero la palabra de Dios, la verdad es la palabra de Dios. El resto, eso pueden ser comentarios, cosas que se agregan, cosas que se dicen. Pero seamos muy firmes en decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay ninguna otra cosa. Camino, verdad y vida. Si no creemos eso, vamos a estar nosotros también flojitos y tal vez temiendo, voy a hacer esto si no Dios me castiga. Error. Le estamos dando un carácter humano a Dios que no lo tiene. Así que no, muchas veces el castigo, nosotros mismos nos infligimos un castigo. Muchas veces nosotros mismos. Entonces tenemos que estar muy atentos a ese tipo de cosas. Seamos coherentes. Pensemos dónde podemos actuar. Y no piensen cuando digo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer tal obra. No. Me decía un sacerdote amigo, antes de pensar en la basílica hay que empezar a pensar en la capilla. Porque desde allí se comienza. Las grandes obras siempre comienzan con un gesto pequeño, siempre comienzan por algo que te inicia, algo que te lleva. ¿Y qué podemos hacer de repente? A ver, cierren los ojos y digan, a ver, ¿qué problema tengo yo? No es seguro, ¿no? Hacemos una lista, tenemos más o menos entre 20 y 30 o 50, o tenemos 1 o 2 que son importantes. Bueno, ¿cómo podemos empezar a solucionarlo? Y hacemos una lista. A ver, tengo problema con mi hijo. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer para resolver ese problema? Y tengo que escucharlo un poco más, tengo que prestarle un poco más de atención, tengo que saber qué es lo que le pasa, si está en el colegio, está en la universidad, si es un niño, en sus juegos, en su escuela, qué es lo que está pasando. Y empezar por ahí, con las acciones de todos los días. Si no tengo y tengo solucionado más o menos el entorno, voy un poquito más allá, el otro círculo que me rodea, el círculo laboral. Por ahí de repente en el círculo laboral encuentro compañeros de trabajo que tienen un problema o que tienen problemas para llevar adelante su trabajo porque a lo mejor no le dan sus condiciones. Y uno que puede hacerlo, dele una mano, ayúdelo a que crezca. No lo aparte, no lo empuje, no lo discrimine porque no puede hacer eso. Al contrario, ayúdelo. Si venimos a la iglesia a trabajar, perfecto, estamos trabajando en la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Es lo mínimo o lo máximo, lo que nos toque. Y lo que nos toque hecho con amor. Nos toca cantar, ¿vieron qué lindo que cantan? Perfecto. Le toca celebrar la misa al Padre, Él viene y nos celebra la misa con mucha alegría. ¿Por qué motivo? Porque sabe que Él está haciéndonos crecer con esto. A mí me da la gracia de Dios de poder compartir con ustedes la palabra. Tengo que hacer lo posible porque ustedes se lleven algo a casa. Si no se llevan nada a casa, quiere decir que yo he sido excesivamente malo o me confié demasiado en mis propias condiciones, sin pensar que antes de proclamar el Evangelio, cuando el Padre me da la bendición, yo digo, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas. Y por eso digo, purifica, Señor, mi corazón y mis labios para que anuncie dignamente tu Evangelio. Así que si yo creyera que soy yo, el diácono Carlos, no, equivocado, error. Ahí sí, mejor que me vaya a mi casa, que ni siquiera venga por aquí, porque voy a confundir, no voy a acompañar. Así que cada uno desde el lugar que nos toque, no se sienta, no, yo no tengo nada que hacer. No te niegues, no es que no tenés nada que hacer. Pensá lo que podés hacer. Y pensá siempre
en mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. Le cambiamos solo una letra. Mi prójimo es mi próximo. Y desde ahí empiezo a crecer. ¿Por qué? Porque si crece mi prójimo, crezco yo. Si crezco yo, crece la gracia de Dios. Si crece la gracia de Dios, cada vez vamos a ser más los que vamos a ser mirados por aquellos que aún no creen. Y digan, ¿por qué vive tan bien? Y porque está contento, porque vive su fe. Y se le nota. Y se le nota. Así que bueno, pidámosle a Mamá María que nos acompañe mucho. Que nos acompañe muchísimo. Ella sabe mucho de decir sí, Señor. Sabe mucho de la voluntad de Dios. Muchísimo. Así que pidámosle a ella como mamá buena que siempre nos acompañe y que bajo su guía podamos seguir a este Señor de la vida que siempre, siempre camina con nosotros y que cuando parece que nos ha abandonado solamente hay que mirar al suelo y fijarse que hay solo un par de huellas porque Él nos está llevando a nosotros en sus propios brazos. Así que caminemos con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha fe. Y no seamos ni santos tristes ni tristes santos. Pensemos con alegría que somos hijos de Dios y que tenemos la promesa de Jesús y la realidad de Jesús en la resurrección de que tenemos vida eterna. Esa es otra de las cosas que no se está hablando mucho en nuestra iglesia. Hay vida eterna, hay vida eterna. Entonces, ¿de qué nos preocupamos si luego la vamos a compartir? ¿Por qué nos hacemos problemas si el camino es todo, para todos el mismo? Hay vida eterna. Más tarde o más temprano todos nos reuniremos en la casa del Padre, donde el otro día el Evangelio decía, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, o sea, muchos lugares. ¿Para quién? Para todos nosotros y para todos los que están en otros lados siempre, para todos los cristianos. Así que tengamos fe, tengamos esperanza y tengamos mucha paz. Que así sea.